¿Alguna vez has sentido que cuanto más hablas, más te enredas? Que mientras más intentas resolver todo, más te desgastas. Tal vez hoy Dios te está diciendo algo que no esperabas. Cállate y actúa como si no tuvieras nada que perder. Sí, así como lo oyes. Porque cuando ya no hay nada que demostrar, cuando dejas el orgullo a un lado y caminas con fe pura, es ahí donde empieza el verdadero poder de Dios a manifestarse. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede abrirte los ojos a una nueva forma de vivir tu fe. Escribe en los comentarios: confío en Dios y camino como si Él ya hubiera ganado la batalla. Quiero leer tus palabras de fe y ver cómo juntos levantamos una comunidad que ya no huye del problema, sino que avanza sabiendo que Dios va al frente. Número 1. Cuando Dios entra en batalla, tú solo quédate quieto. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Como si estuvieras entre la espada y la pared, sin salida, sin escape y sin fuerzas. En esos momentos, lo más común es desesperarse, intentar hacer de todo, moverse, buscar salidas humanas. Pero ¿y si Dios te estuviera diciendo, tú solo quédate quieto? En Éxodo 14, Dios le dice a su pueblo exactamente eso. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Es una declaración poderosa y radical, porque no nos pide que corramos, que luchemos, que gritemos o que manipulemos, solo que nos callemos y confiemos. Este versículo no es cualquier frase bonita para consolarte, es una promesa viva, una promesa que se hizo justo cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio. Imagínate la escena. Por un lado, el mar imposible de cruzar. Por el otro, los carros de guerra acercándose. Y en medio, un pueblo que había salido de la esclavitud, pero ahora parecía condenado. ¿Qué hace Dios? No les da una espada, no los manda a pelear, les dice que se detengan, que confíen, que Él mismo peleará por ellos. Y sabes, ese mensaje sigue siendo completamente actual, en un mundo que te grita, haz más, corre, produce, no te detengas. La palabra de Dios te susurra algo distinto. Descansa, yo soy quien actúa. No es pasividad, es fe activa. Es mirar el problema de frente, pero elegir mirar más alto, hacia quien puede dividir el mar si es necesario. La quietud que Dios pide no es una apatía, es una confianza total. No significa cruzarse de brazos con resignación, sino abrir el corazón con expectativa. Porque cuando tú sueltas el control, Dios toma el volante. Cuando tú dejas de insistir en tus fuerzas, su poder empieza a manifestarse. Y sí, cuesta, porque nuestra carne quiere actuar, quiere resolverlo todo. Pero el alma que ha aprendido a confiar sabe que en el silencio también hay milagros. La ansiedad, el estrés, las dudas son batallas tan reales como las externas. A veces no estás peleando contra personas, sino contra pensamientos que no te dejan dormir. Y ahí también Dios quiere entrar. Quiere darte una paz que no depende de las circunstancias, una calma que no tiene explicación humana. Pero para eso necesitas parar, necesitas confiar, necesitas quedarte quieto y dejar que Él pelee. Cuando decides confiar en Dios en medio del caos, estás renunciando al agotamiento. Estás diciendo, Señor, esta batalla no es mía, es tuya. Y ahí, justo ahí, comienzas a ver cosas sobrenaturales. No porque tú hiciste algo extraordinario, sino porque le diste espacio al Dios extraordinario. Recordar lo que Él ya ha hecho en tu vida también es clave. Haz memoria. ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba perdido y Él abrió un camino? Eso no fue casualidad, fue fidelidad. Te invito a que hoy mismo entregues una de esas luchas que te tienen agotado. No todas, solo una. Esa que te roba la paz, la que ocupa tu mente día y noche. Escríbela, nómbrala y luego ora. Señor,
esta batalla te pertenece. Yo confío en que tú me sostienes. Y mientras haces eso, empieza a practicar esta quietud valiente. Respira antes de reaccionar, ora antes de decidir, recuerda antes de temer. Lee Éxodo 14 cada mañana esta semana. Hazlo tu oración. Cambia las palabras si quieres, pero quédate con el mensaje: Dios está peleando por mí, yo solo necesito confiar. Y cuando sientas que el mar está frente a ti, recuerda que ese mismo mar obedeció la voz de Dios y puede abrirse otra vez. Porque si Dios entra en batalla por ti, no hay enemigo que pueda resistir. Solo quédate quieto y deja que Él obre. Número 2. Toma tu posición y observa el poder de Dios. Hay momentos en la vida donde lo único que se siente es el peso del miedo. Te rodean las preocupaciones, los problemas parecen multiplicarse y todo dentro de ti grita: haz algo ya. Pero, ¿y si te dijera que a veces lo más valiente no es actuar, sino quedarte quieto? Así como lo escuchas, en 2 de Crónicas 20, Dios le dice a su pueblo: no tendrán que pelear esta batalla, tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. No es una sugerencia suave, es una orden divina, una invitación a confiar, no con los labios, sino con toda tu postura. Fíjate que este versículo llega en un momento de crisis. El rey Josafat se entera de que una gran coalición enemiga viene contra Judá. Humanamente no tenían chance, era una batalla perdida antes de empezar. Pero en lugar de hundirse en el pánico, Josafat consulta a Dios, y Dios responde con algo que la verdad suena a locura. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean lo que yo voy a hacer. En otras palabras, no usen sus espadas, usen su fe. Y ahí está la clave. Porque muchas veces nosotros también enfrentamos guerras que no sabemos cómo pelear, problemas que nos superan, diagnósticos, pérdidas, decisiones difíciles, situaciones que no controlamos. En esos momentos, nuestra mente quiere correr en 1000 direcciones, pero Dios nos llama a detenernos, a ocupar el lugar de la fe. No es una fe pasiva, de brazos cruzados. Es una fe que se planta con firmeza, que dice: yo sé que Dios es fiel, aunque todo lo demás se derrumbe. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando el pueblo obedeció, no solo no tuvo que pelear, sino que vio una victoria sobrenatural. Los enemigos se confundieron entre ellos. Se destruyeron sin que Judá levantara un solo dedo. Y mientras todo eso pasaba, ¿qué hacía el pueblo? Alababan. Sí, alababan a Dios en medio de la amenaza antes de ver la respuesta, porque la alabanza antes del milagro es una declaración de fe, es decirle a Dios: no necesito ver para creer, yo ya sé quién eres. Pero claro, esto no es fácil, porque cuando todo va mal, la tentación es escapar o rendirse. El enemigo quiere empujarte al pánico, a la duda, a tomar decisiones precipitadas, pero Dios quiere que tomes posición, que te pares sobre su palabra, que digas: yo no me muevo de aquí hasta ver la salvación de mi Señor. Y eso cambia todo. En la vida práctica, eso significa que cada mañana puedes empezar con una oración simple, pero poderosa. Señor, hoy me posiciono en fe, no con mis fuerzas, sino con la tuya. También implica identificar cuál es la verdadera batalla que estás enfrentando. ¿Es tu mente? ¿Tus emociones? ¿Una relación rota? Pídele a Dios discernimiento para saber si lo que Él te está pidiendo es moverte o quedarte firme. Y mientras esperas, no te olvides de alabar. Da gracias antes de ver el resultado, porque cuando tú le agradeces por lo que aún no ves, le estás diciendo: confío en ti más que en mis circunstancias. Y eso toca el corazón de Dios. Hoy te dejo con este desafío. ¿Qué batalla necesitas dejar de pelear por tu cuenta? ¿Cuál es ese problema que te tiene agotado y en el que Dios quiere que simplemente tomes tu posición y observes lo que Él hará? Ora con sinceridad y dile: Señor,
Yo me planto en tu promesa. Tú pelearás por mí. Yo me mantengo firme y veré tu salvación. Porque cuando te mantienes firme, no estás solo resistiendo, estás adorando. Y en esa postura, el poder de Dios se manifiesta. Número 3. Detén el ruido y reconoce al Dios que no falla. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo difícil que es simplemente quedarte en silencio? No hablo solo de callar por fuera, sino de apagar ese ruido que llevamos dentro, los pensamientos que no paran, las preocupaciones que no se detienen, las 1000 soluciones que queremos probar antes de arrodillarnos. Pero fíjate lo que dice Dios en Salmos 46. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, basta de correr, de gritar, de querer resolverlo todo por tu cuenta. Solo quédate quietos y mírame. Este pasaje es una joya, porque no viene desde la calma, sino desde el caos. El pueblo está rodeado de amenazas, las naciones se tambalean, la tierra tiembla. Y ahí, justo en medio del ruido, Dios habla con voz firme y serena. No les dice que preparen armas, no les ordena que huyan, les pide quietud, les pide contemplación, les dice, reconozcan que yo soy Dios. ¿Te das cuenta? A veces estamos tan ocupados intentando sobrevivir que se nos olvida vivir con la certeza de que Dios está en control. Y no es que Él se ofenda si te preocupas, no. Es que sabe que en medio de esa angustia puedes perder de vista lo más importante, su presencia. Porque cuando tú logras detener el ruido interior, empieza a hacerse audible su voz. Ahí es donde el miedo se va apagando, donde las soluciones que no veías empiezan a brotar. No porque el problema desaparezca, sino porque cambia tu enfoque. La quietud no es inactividad, es rendición. Es un acto de valentía que dice, Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí. Y no necesitas esperar a que todo esté en calma para estar en paz. Esa paz nace del interior, cuando decides conscientemente apagar el ruido de afuera para encender la fe por dentro. Porque mientras el mundo dice, corre, haz algo ya, no te detengas, Dios te invita a hacer justo lo contrario. Detente, reconóceme. Muchos piensan que para cambiar una situación hay que hablar más, mover más piezas, presionar más. Pero, ¿y si el milagro está del otro lado del silencio? ¿Y si lo que te falta no es una mejor estrategia, sino unos minutos de quietud en su presencia? Ahí es donde sucede lo extraordinario. Cuando callas tus temores, tu alma empieza a escuchar lo eterno. Cuando dejas de buscar a Dios solo en la desesperación, comienzas a encontrarlo en lo cotidiano. Y te lo digo con el corazón, reconocer a Dios como soberano te libera. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, te quitas de encima esa carga que llevabas por tanto tiempo. No es tu responsabilidad cambiar el mundo entero, es tu responsabilidad confiar en quien sí puede hacerlo. Cuando entregas el control, recibes descanso. Cuando bajas la voz de tu ansiedad, sube la voz de su verdad. Haz la prueba. Apaga el celular por unos minutos. Siéntate en silencio. Lee un salmo. Ora sin palabras. Deja que Dios te hable primero. Tal vez al principio te sientas incómodo, incluso ansioso, pero con el tiempo verás cómo el alma encuentra refugio en esa quietud. Y si cada día apartas un espacio, aunque sea breve, para este tipo de silencio devocional, verás cómo se transforma tu perspectiva. Y cuando el caos vuelva, porque sí, volverá, estarás más preparado, no porque tengas todo resuelto, sino porque habrás aprendido a detener el ruido y a reconocer al Dios que nunca falla. Te invito hoy a que hagas ese pequeño cambio. Identifica una situación en la que sientes que tienes que actuar ya. Y en vez de correr, haz algo diferente. Quédate quieto, ora, respira y mira cómo Dios actúa cuando tú decides confiar en silencio.
porque en ese espacio sagrado, donde el mundo calla y el alma escucha, es donde Dios se revela con más poder. Número 4. La calma que transforma. Deja que Dios sea tu fortaleza. ¿Cuántas veces has sentido que mientras más haces, menos paz encuentras? Como si cada intento por resolver las cosas por tu cuenta solo aumentara la ansiedad. Y justo ahí, en medio de ese caos interno, Dios te habla con algo totalmente opuesto a lo que esperas. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la quietud y la confianza está su fuerza. Isaías 30. Sí, lo sé. Suena extraño, porque estamos acostumbrados a movernos, a controlar, a correr de un lado al otro buscando soluciones. Pero Dios te dice, detente, vuelve a mí y confía, porque ahí es donde realmente comienza tu salvación. Este versículo no es solo una frase bonita, es un llamado profundo. Isaías lo pronunció cuando el pueblo de Israel había tomado decisiones equivocadas, buscando ayuda en Egipto, dependiendo de alianzas humanas en lugar de acudir a Dios. ¿Te suena familiar? Porque muchas veces hacemos lo mismo. En vez de correr a la presencia de Dios, corremos hacia todo lo demás. Consejos rápidos, soluciones humanas, distracciones. Y cuando las cosas no mejoran, solo entonces nos acordamos de orar. Pero fíjate que la primera palabra clave en este pasaje es arrepentimiento. Y arrepentirse no es simplemente sentirse mal, sino girar completamente. Es reconocer que hemos estado buscando fortaleza en lugares equivocados y volvernos de nuevo a la fuente real, Dios. Es como decirle, Señor, reconozco que me equivoqué al pensar que podía con esto solo. Vuelvo a ti porque solo tú puedes sostenerme. Y luego viene la segunda palabra, calma. Qué contraste, ¿verdad? El mundo te exige que actúes, que hagas algo rápido. Pero Dios dice, cálmate, aquí estoy yo. Porque la calma, cuando nace de una confianza profunda, es una de las mayores demostraciones de fe. No es pasividad, es confianza activa. Es como cuando un niño se duerme tranquilo en los brazos de su padre, sin saber cómo se resolverá todo, pero creyendo con todo su ser que estará bien. Ahora, ¿qué es esa fuerza de la que habla Isaías? No es una fuerza física, es la fuerza del alma que ha aprendido a descansar en Dios. Es la fortaleza que viene de no tener que demostrarle nada a nadie, porque sabes quién pelea tus batallas. En la quietud, Dios se revela, y cuando tú confías, abres la puerta para que su poder actúe más allá de lo que tú podrías lograr. Y ojo con esto, el orgullo es muchas veces el mayor enemigo de esta quietud, porque el orgullo nos hace creer que podemos, que sabemos, que tenemos que tener todo bajo control. Pero la humildad nos lleva a reconocer nuestros límites, y ahí es cuando Dios entra con su poder ilimitado. No es coincidencia que las personas más sabias y firmes espiritualmente que conoces sean aquellas que han aprendido a estar en silencio ante Dios, en vez de correr desesperados. Así que aquí va algo práctico. Tómate unos minutos al inicio del día para simplemente estar con Dios. Respira, lee un versículo, dile, Señor, este día es tuyo, esta batalla es tuya. Yo confío en ti. Y cada vez que sientas que la ansiedad te atrapa, haz una pausa. No para ignorar el problema, sino para entregárselo a quien realmente puede con él. Esa es la calma que transforma. Y si hoy sientes que has estado confiando en Egiptos modernos, personas, cosas, métodos que no te han dado paz, entonces hoy es un buen día para volver a la fuente. No necesitas tener todo resuelto para dar ese paso. Solo necesitas volver, confiar y quedarte quieto en su presencia. La salvación no está en tu esfuerzo, sino en tu dependencia. La fuerza no nace del ruido, sino del silencio lleno de fe. Haz de Isaías 30 tu refugio hoy. Escríbelo, recuérdalo, vívelo,
Y cuando el mundo te grite que te apresures, tú responde con calma: yo ya sé quién es mi fortaleza y Él nunca falla. Número 5. Guarda silencio y confía. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no responde tan rápido como tú quisieras? Es como si todo el mundo se estuviera moviendo a 1000 por hora, logrando cosas, avanzando, y tú estás ahí, esperando sin ver nada claro. Y en medio de esa sensación de estancamiento, aparece este versículo del Salmo 37 que dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se guarda silencio cuando el corazón está lleno de preguntas? ¿Cómo se espera cuando el alma tiene prisa? Pero ¿sabes? Este pasaje no es solo un consejo para estar tranquilos. Es una estrategia espiritual. Es Dios diciéndote: la batalla que enfrentas no se gana con desesperación, se gana con confianza. Guardar silencio ante el Señor no significa ignorar lo que te preocupa, significa entregárselo a Él. Es como decirle: Dios, yo ya no sé qué más hacer, pero sé que tú sí sabes. Y esa es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar: quedarnos quietos por fuera, pero firmes por dentro. David, cuando escribió este salmo, no lo hizo desde una vida cómoda. Él veía cómo los malvados prosperaban, cómo las cosas parecían injustas. Pero aún así, su consejo no fue pelear ni quejarse, sino esperar en Dios con paciencia. ¿Por qué? Porque él sabía que los caminos de Dios toman tiempo, pero nunca llegan tarde, y eso es algo que también necesitamos recordar nosotros. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero es perfecto. Ahora, cuando hablamos de paciencia, muchos la confunden con pasividad. Pero no es eso. La paciencia es una fe activa, es decir, Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. Es decidir no tomar decisiones impulsivas por miedo. Es esperar su voz, en lugar de dejarnos llevar por el ruido. Porque sí, el silencio desactiva la ansiedad, nos saca del modo acción desesperada y nos lleva a la postura de espera confiada. Y ojo con esto, la impaciencia es una trampa. Te hace correr hacia puertas que no te convienen, te hace saltarte procesos, te hace perder lo que Dios tenía preparado. ¿Cuántas veces tomamos decisiones solo por no querer esperar? Nos adelantamos y luego nos damos cuenta de que lo que parecía urgente no era tan importante. En cambio, la persona que decide esperar en Dios está demostrando humildad. Reconoce que no lo sabe todo, que no tiene el control de los tiempos, pero que conoce al Dios que sí lo tiene. El silencio y la espera también alimentan la esperanza, porque cuando callas tus quejas, puedes empezar a escuchar las promesas de Dios. Cuando apagas el ruido de tu mente, empieza a hablar su paz. Y ahí es donde tu carácter crece, donde tu fe madura. No estás perdiendo tiempo, estás ganando raíces, estás aprendiendo a depender no de ti, sino de Él. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy de manera práctica? Primero, haz una oración de rendición. Dile: Señor, te entrego mis tiempos, mis plazos, mi reloj interno. Confío en que tu calendario es mejor que el mío. Luego, identifica los pensamientos que más te presionan. Esos que dicen: ya debería haber pasado esto, y cámbialos por verdades bíblicas como: el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Finalmente, toma tiempo para recordar. ¿Cuántas veces has esperado y al final Dios ha respondido de manera perfecta? Esa memoria te va a sostener en esta nueva espera. Y si hoy te encuentras frente a una decisión importante, haz el ejercicio más valiente de todos. Guarda silencio y ora. No actúes por presión. Deja que la paz de Dios guíe tus pasos. Porque la paciencia no es una pausa vacía, es un espacio lleno de confianza. Y en ese espacio, Dios actúa con poder. Así que hoy, respira, espera
Confía, porque cuando tú te aquietas, Dios se mueve. Y créeme, su tiempo siempre vale la espera. Número 6. Deja de depender de ti. Entrégale tu camino al Señor. Hay una verdad que a veces nos cuesta aceptar, y es esta. No todo lo que parece lógico es lo correcto. Y no todo lo que podemos entender con nuestra mente es lo mejor para nuestra vida. Por eso, cuando leemos ese versículo tan conocido de Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Lo que Dios nos está diciendo no es que dejemos de pensar, sino que aprendamos a soltar el control y dejar que sea Él quien marque la dirección. Fíjate que el pasaje empieza fuerte. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dice con la mitad, ni cuando te convenga, ni solo en lo espiritual. Dice todo. Eso incluye tus decisiones, tus emociones, tus dudas, tus relaciones, tus finanzas, absolutamente todo. Y esto choca con nuestra tendencia natural a querer tener el volante. Porque seamos honestos, muchas veces preferimos manejar nosotros, aunque el camino esté oscuro, antes que soltarlo y confiar en que Dios sabe a dónde va. Y luego viene otra frase clave. No te apoyes en tu propia inteligencia. Eso es fuerte, ¿no? Porque nos han enseñado a confiar en lo que sabemos, en nuestra experiencia, en lo que hemos vivido. Pero aquí Dios nos está diciendo, tu perspectiva es limitada. Yo veo lo que tú no ves. A veces creemos que porque una puerta se abre fácil, entonces viene de Dios. Y no siempre es así. O tomamos una decisión porque parece lógica, sin detenernos a preguntarle al Señor si eso realmente es parte de su plan. Lo más hermoso es que esta no es solo una advertencia, sino una promesa, porque dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Eso significa que si tú decides incluir a Dios desde el principio, si lo consultas, si lo pones en primer lugar, Él va a encargarse de enderezar lo que tú no puedes. Tal vez no lo haga como tú esperas, tal vez no sea al ritmo que deseas, pero lo hará, porque cuando tú haces espacio para su dirección, Él no se queda de brazos cruzados, Él actúa. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Bueno, a veces empieza con una simple oración. Señor, hoy quiero que seas tú quien guíe mis pasos. Otras veces es una pausa antes de decidir algo importante, un momento de consulta con su palabra, un acto de humildad donde reconoces, no lo entiendo todo, pero confío en que tú sí. Y esa entrega trae libertad, porque cuando dejas de depender solo de ti, se va el peso de tener que controlarlo todo. Dejas de vivir con miedo a equivocarte, porque sabes que Dios está obrando aun cuando tú no entiendas cómo. Pero claro, esto requiere práctica, requiere rendir las áreas donde más nos cuesta soltar. Por ejemplo, ¿te cuesta confiarle tus finanzas? O tal vez esa relación que no sabes si continuar, o un futuro que parece incierto. Te animo a que hagas una lista, escribe esas áreas y una por una, entrégaselas a Dios en oración. Dile, aquí está esto, Señor, ya no quiero cargarlo solo, tú sabes mejor que yo. También te invito a revisar tu historia. ¿En qué momentos te apoyaste solo en tu lógica y salió mal? ¿Y en qué ocasiones confiaste en Dios y viste cómo todo se acomodaba, incluso sin entenderlo del todo? Esos recuerdos pueden ayudarte a fortalecer tu fe para lo que estás viviendo ahora. Y como un desafío final, esta semana, antes de tomar una decisión importante, aunque sea algo pequeño, detente. Haz una pausa, ora y di con sinceridad, Señor, no quiero avanzar sin ti, te reconozco en este camino, guíame. Vas a ver cómo, poco a poco, tus pasos se vuelven más seguros, no porque tú tengas todas las respuestas, sino porque vas caminando con aquel que ya conoce el final desde el principio. Número 7.
Descansa sin inquietarte, la paz que supera tu entendimiento. Hay días en los que la mente no para. Te acuestas y das vueltas pensando en todo lo que no salió como querías. Te despiertas y lo primero que sientes es una carga en el pecho, una lista invisible de preocupaciones que ya están esperando. Y es en esos momentos cuando este pasaje de Filipenses 4 brilla como un faro en medio de la tormenta. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos. No es solo una frase bonita, es una estrategia de vida. Fíjate bien, Pablo escribió esto desde la cárcel, no desde una playa, no desde la comodidad. Estaba encerrado, con 1000 razones para angustiarse, pero aún así habla de una paz que no se explica con lógica. Eso te dice algo, ¿no? Que la paz verdadera no viene cuando todo está bien afuera, sino cuando todo está alineado adentro, cuando el alma se rinde ante Dios y decide confiar, aunque no entienda todo lo que está pasando. La ansiedad es como una sombra que se mete sin permiso, pero lo curioso es que preocuparse no resuelve absolutamente nada, nunca, solo nos roba energía, enfoque y muchas veces hasta la fe. Y justo ahí es donde entra la oración, porque cuando oras, estás haciendo un intercambio. Le dices a Dios, aquí está mi carga y a cambio yo recibo tu paz. No es automático, claro. A veces tienes que repetirlo muchas veces, pero cada vez que lo haces, algo dentro de ti se acomoda, algo en tu interior empieza a descansar. Y no es solo orar por orar. El pasaje dice, con oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, no solo le pides a Dios que actúe, también le agradeces por lo que ya ha hecho. Y eso cambia tu perspectiva. Porque en lugar de enfocarte solo en lo que falta, recuerdas todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Esa gratitud prepara el terreno para una fe más firme. Y cuando la fe está firme, la ansiedad pierde fuerza. Hay algo más que no podemos dejar pasar. Esa paz de Dios cuidará tus pensamientos y tu corazón. Eso es enorme, porque no solo se trata de sentirte tranquilo un momento, sino de que tu mente y tu corazón estén resguardados por algo mucho más fuerte que tú. Es como si Dios pusiera una muralla espiritual a tu alrededor para que tus pensamientos no se salgan del control, para que tus emociones no te dominen. Esa paz es un escudo, y lo mejor es que no depende de ti, sino de Él. Ahora, te pregunto, ¿qué haces cuando la ansiedad toca la puerta? ¿Corres? ¿Te sobrecargas de trabajo? ¿Buscas distracciones? ¿O te detienes y oras? Porque ahí está el punto. La oración tiene que convertirse en tu primera reacción, no en el último recurso. Cuando algo te abrume, haz el hábito de decir, Señor, esto me preocupa, pero te lo entrego. Hazlo cada vez, aunque sea en voz baja, aunque estés en el trabajo, aunque te tiemblen las manos. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Puedes incluso llevar un diario. Escribe lo que te inquieta y al lado anota una promesa de Dios. También escribe por lo que estás agradecido hoy. Te aseguro que con el paso de los días, tu perspectiva comenzará a cambiar, porque estarás entrenando tu mente a mirar a Dios antes que al problema. Y si hoy te sientes abrumado, si hay algo que te quita el sueño, haz este pequeño acto de fe. Respira profundo, cierra los ojos y di, Señor, cuida mi mente, cuida mi corazón, te entrego esta carga, dame tu paz. Hazlo con honestidad, no con fórmulas, sino con el alma abierta, porque en ese instante estás decidiendo confiar. No se trata de negar lo que sientes, sino de ponerlo en manos del único que puede cambiarlo. Así que la próxima vez que la preocupación quiera tomar el control, recuerda esto: cállate y ora. Deja que Dios hable. Deja que su paz fluya, porque esa paz, la que no se entiende con la lógica, es la que realmente puede transformar tu vida.
Número 8. Cuando Dios está contigo, todo es posible. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te detiene justo cuando estás a punto de avanzar? Como si una pared invisible se levantara frente a ti y te susurrara: ¿y si sale mal? ¿Y si no puedes? ¿Y si fracasas? Ahora escucha esta voz, pero no es la del temor, es la voz de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Fuerte, ¿verdad? No es una sugerencia, es una orden. Es Dios diciéndote: no te escondas, no retrocedas, yo estoy contigo. Josué tenía frente a él el reto más grande de su vida: liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Imagínate la presión: guiar a miles, enfrentar enemigos, conquistar territorios, sin experiencia previa. Pero Dios no lo llamó porque era el más preparado, sino porque estaba dispuesto a confiar. Y lo primero que le dice no es un plan estratégico ni una fórmula de batalla. Le dice: sé valiente, esfuérzate, yo estaré contigo. Y eso fue suficiente. Y aquí es donde esto se conecta con nosotros. Quizá no estás por conquistar una tierra nueva, pero sí tienes desafíos gigantes, un diagnóstico, una crisis familiar, una decisión que no puedes seguir postergando, y el miedo quiere tomar el control. Pero Dios quiere que recuerdes esto: no tienes que sentirte valiente para ser valiente, porque la valentía no siempre grita. A veces se parece más a un susurro que dice: tengo miedo, pero aún así voy a dar el paso. Dios no te pide que no sientas temor, sino que no te dejes dominar por él. El miedo es una emoción humana, pero no debe ser el timón que guíe tu vida. Y es que, cuando sabes que Dios está contigo, puedes avanzar aunque todo a tu alrededor grite que no. Su presencia transforma la incertidumbre en oportunidad. La clave no está en tu fuerza, está en su compañía. Donde quiera que vayas, significa exactamente eso. En cada rincón, en cada valle, en cada cima, Él va contigo. Y ojo con esto: ser valiente no es lo mismo que ser orgulloso. La valentía en Dios no es hacer alarde de fuerza, es una rendición activa que reconoce: no puedo solo, pero no estoy solo. Porque la confianza verdadera no depende de tus recursos, sino de su fidelidad. Si Dios te manda a moverte, es porque ya preparó el camino. Solo necesita que te levantes y empieces a caminar. Así que hazlo práctico. Piensa en algo que has estado evitando por miedo. Tal vez es iniciar un proyecto, pedir perdón, enfrentar una conversación difícil, cambiar de rumbo. Y en vez de seguir posponiéndolo, ora con firmeza: Señor, tú me mandas a ser valiente. No quiero quedarme paralizado. Doy este paso contigo. Y luego hazlo. Da el paso, aunque tiemble la voz, aunque el corazón palpite fuerte. Porque cada vez que vences un miedo en fe, se fortalece tu espíritu. Y si el temor vuelve, porque sí, va a volver, recuerda Josué 1:9. Escríbelo, pégalo en tu pared, repítelo en voz alta, porque no es solo una promesa bonita. Es un recordatorio constante de que no caminas solo, que donde tú ves obstáculos, Dios ya ve la victoria, que donde tú ves debilidad, Él ve propósito, y que incluso si tropiezas, Él no se aparta de ti. La valentía espiritual no se trata de no tener miedo, sino de decidir avanzar a pesar de él, de confiar en la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Así que hoy te desafío a dar un paso que hayas estado postergando, no por tus fuerzas, sino porque sabes que Dios está contigo, porque si Él está de tu lado, ¿quién o qué puede detenerte? Número 9. Cuando la fuerza se agota, la confianza en Dios te hace volar. ¿Te ha pasado que simplemente ya no puedes más? Que el cuerpo te pesa, la mente está saturada y el alma agotada. Es como si hubieras estado corriendo sin parar, dando todo lo que tienes, y aún así sintieras que no es suficiente. Y justo ahí
En ese punto de agotamiento total, aparece una promesa que no suena como cualquier motivación humana. Es más profunda, más poderosa. Isaías 40 dice: «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas». Y eso, créeme, lo cambia todo. Fíjate que el versículo no dice los que trabajan más o los que no se rinden nunca. Dice los que confían en el Señor. Esa es la clave, porque a veces creemos que la solución está en esforzarnos más, en ser más fuertes, en aguantar todo, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Cuando se te acaban las fuerzas, no necesitas empujar más fuerte, necesitas confiar más profundo. Y cuando confías, Dios hace algo que tú no podrías lograr con tu propia energía. Él te levanta. Isaías escribió esto en un tiempo donde el pueblo estaba cansado de sufrir, de esperar, de luchar, y Dios les recordó algo fundamental. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. En otras palabras, aunque tú te agotes, yo no. Aunque tú llegues al límite, yo sigo siendo infinito. ¿Y no es eso justo lo que necesitamos escuchar cuando sentimos que no podemos más? Ahora, lo que más me impacta es la imagen del águila. No es casualidad. El águila no se desgasta luchando contra el viento. Ella extiende sus alas y deja que las corrientes la eleven. No huye de la tormenta, la atraviesa desde lo alto. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que confíes tanto, que incluso cuando el viento se ponga fuerte, tú extiendas tus alas de fe y digas: Dios, tú me sostienes, tú me levantas, yo vuelo contigo. Pero claro, para llegar ahí, hay que hacer algo que a veces cuesta mucho. Admitir que estamos cansados, decirle a Dios: no puedo más. ¿Y sabes qué? Eso no es debilidad, es sabiduría. Es en ese momento de rendición cuando comienza la verdadera renovación. Porque solo cuando sueltas tus propias fuerzas, puedes recibirlas de Él. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Lo primero, ora, pero no con una oración rápida o automática. Haz una oración honesta. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Dile: Señor, renueva mis fuerzas. No quiero seguir por mis medios, quiero volar contigo. Y mientras oras, empieza a imaginarte como un águila, no luchando contra todo, sino elevándote con la ayuda del viento que Dios sopla a tu favor. También te animo a cuidar tu rutina espiritual. A veces estamos agotados no solo porque la vida pesa, sino porque hemos descuidado nuestra conexión con la fuente de poder. Lee la palabra, adora, quédate unos minutos en silencio solo para dejar que Él te hable. Porque cuando tu fe se alimenta, tu alma se fortalece. Y si hoy te sientes vencido, recuerda esto: Dios no te diseñó para vivir arrastrándote, te diseñó para volar. No porque tú puedas solo, sino porque con Él todo es posible. Tal vez este es el momento de retomar algo que habías dejado por falta de fuerzas, un sueño, un servicio, un propósito. Hazlo, pero hazlo diferente. Esta vez no en tus fuerzas, sino en las suyas. Así que levanta tu mirada, extiende tus alas. Cree de nuevo, porque si confías en el Señor, renovarás tus fuerzas y volarás por encima de lo que hoy te quiere aplastar. Dios no te soltó, Él sigue ahí y está esperando a que sueltes el peso para que empieces a elevarte. Número 10. Firmeza en la espera. El secreto de la valentía silenciosa. Esperar no es fácil, ¿verdad? Especialmente cuando todo dentro de ti grita que ya es hora, que ya ha pasado demasiado tiempo, que las cosas deberían haberse resuelto. Pero justo ahí, en medio de ese suspiro profundo que sueltas cada vez que revisas tu vida, la palabra nos habla con claridad. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmos 27. Y no es una recomendación cualquiera, es un llamado a una valentía diferente, a una firmeza silenciosa que se mantiene de pie
cuando todo parece moverse. Este versículo lo escribió David. Y si alguien sabía lo que era esperar, era él, ungido como rey, pero con años de persecución por parte de Saúl, promesas sobre su vida, pero con cuevas como hogar. Y aún así, ¿qué hacía? Seguía esperando, pero no con brazos cruzados, sino con el corazón encendido en fe. Por eso termina este salmo hablándose a sí mismo como si dijera: «Vamos, alma mía, no te caigas ahora, aguanta un poco más, Dios no falla». Y eso es algo que necesitamos aprender. La espera no es pasividad, es resistencia activa. No se trata de quedarte sin hacer nada, sino de cultivar tu fe mientras esperas, de orar, de adorar, de recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Porque cuando mantienes tu mente anclada en sus promesas, el corazón encuentra fuerza para seguir creyendo. Fíjate que el versículo dice: «Esfuérzate y aliéntese tu corazón». Eso implica que va a haber desgaste, que va a haber momentos donde te falten ganas, donde sientas que no puedes más. Y es ahí donde entra este tipo de valentía, una valentía silenciosa, que tal vez nadie aplaude ni nota, pero que para Dios tiene un valor inmenso, porque se necesita coraje para esperar, para no adelantar los planes, para no ceder a la presión de los demás o de tu propio miedo. Y sí, la impaciencia es una trampa. Nos empuja a actuar antes de tiempo, a tomar decisiones solo para sentir que hacemos algo. Pero actuar fuera del tiempo de Dios solo nos lleva a complicaciones. Y al final terminamos regresando a Él, cansados, diciendo: «Señor, me adelanté, ahora necesito tu misericordia». Por eso, aprender a esperar no es una pérdida de tiempo, es una forma de proteger nuestro propósito. Esperar con esperanza es muy diferente a esperar con resignación. Cuando esperas con esperanza, sabes que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Sabes que cada día de aparente silencio está lleno de propósito, que Él no ha olvidado tus oraciones, que su calendario no es como el nuestro, pero siempre es perfecto. Por eso el Salmo no lo dice una vez, sino dos. Espera al Señor. Sí, espera al Señor. Porque a veces necesitamos escucharlo más de una vez para que realmente entre al corazón. Y cuando sientas que la espera se alarga demasiado, haz esto. Háblate como lo hizo David. Dile a tu alma: «Ánimo, no te caigas ahora. Dios ha sido fiel antes y lo será otra vez». También puedes leer el Salmo completo, dejar que sus palabras te sostengan, y si puedes, escribe. Lleva un diario de oración donde anotes por qué estás esperando y cómo has visto la mano de Dios en medio del proceso. Eso fortalece la fe más de lo que imaginas. Ahora te pregunto, ¿qué área de tu vida te está costando más entregar a la espera? Tal vez es un sueño, una respuesta, una relación, una puerta que aún no se abre. Hoy te invito a que lo pongas ante el Señor sin quejas, pero con sinceridad. Dile: «Aquí está esto que me pesa, Señor. Enséñame a esperar con fe, a no rendirme en el proceso, a encontrar fuerza en tu promesa». Y como desafío esta semana, decide conscientemente no apresurarte. No te adelantes. No tomes decisiones apresuradas solo por no saber qué va a pasar. Haz de esta espera un lugar sagrado, un espacio donde tu fe madure y tu confianza se profundice. Porque cuando aprendes a esperar con coraje, estás más cerca de ver cumplido lo que Dios ya determinó para ti. Y créeme, valdrá la pena cada segundo de espera. Número 11. En la sombra del Todopoderoso, un lugar de confianza plena. ¿Sabías que hay un lugar donde el alma puede respirar tranquila, aun cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? Ese lugar no es físico, no está en una casa ni en una ciudad, está en una presencia. El Salmo 91 lo dice así: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor:
esperanza mía y castillo mío. Es más que poesía. Es una invitación a vivir bajo una protección real, constante y segura. Pero fíjate en la primera palabra, habita. No dice visita, ni pasa de vez en cuando. Habitar implica quedarse, establecerse, hacer de ese lugar tu refugio permanente. ¿Y cuál es ese lugar? La presencia de Dios, el abrigo del Altísimo. Es como si Dios nos dijera, si tú decides quedarte conmigo, yo te cubro con mi sombra, yo seré tu escudo, yo seré tu castillo. No un simple lugar de paso, sino un hogar espiritual donde encuentras descanso en medio del caos. Y claro, eso no significa que no habrá problemas. El Salmo no niega la existencia del peligro. De hecho, habla de pestes, de ataques, de adversidades. Pero nos recuerda algo fundamental, que no estamos solos, que hay un Dios más grande que todos esos peligros, y que cuando tú te mantienes cerca de Él, su sombra te cubre. Y para disfrutar de una sombra, tienes que estar cerca, muy cerca. No se trata solo de creer en Dios, sino de caminar con Él cada día. Y me encanta la segunda parte. Diré yo al Señor. Ahí está el poder de lo que declaramos, porque una cosa es saber que Dios es tu castillo, y otra es decirlo con tu boca, afirmarlo con tu fe, repetirlo cuando el miedo golpea fuerte. Hay algo poderoso en declarar en voz alta, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. No porque Dios lo necesite para recordarlo, sino porque nosotros lo necesitamos para reforzarlo en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué significa realmente habitar bajo esa sombra? Significa permanecer, buscar a Dios con intención, no solo cuando todo va mal. Pasar tiempo en oración, en su palabra, dejando que su verdad moldee tu forma de ver el mundo. Es hacer del tiempo con Dios un estilo de vida, no un recurso de emergencia. Es elegir correr a Él cuando algo te asusta, en lugar de correr a una distracción o a soluciones temporales. Y cuando entiendes que Dios es tu castillo, cambia todo. Porque un castillo no se tambalea con la tormenta. Es una estructura firme, segura, impenetrable. Imagínate viviendo dentro de un castillo celestial, donde cada muralla está hecha de promesas, de fidelidad, de amor eterno. Ahí dentro, el miedo no tiene poder. Ahí dentro, sabes que aunque afuera haya guerra, tú estás bajo cobertura divina. Así que te animo a empezar cada día con una oración sencilla pero poderosa. Señor, hoy me cubro con tu sombra. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi esperanza. Hazlo con fe. Visualiza que estás bajo sus alas, que nada puede tocarte sin pasar primero por su permiso. Esa imagen transforma tu actitud ante cualquier amenaza. Y si hoy estás enfrentando algo que te da miedo, una noticia médica, una situación económica, una tormenta emocional, vuelve a este salmo. Léelo en voz alta. Escóndete en esas palabras. Recuerda que la sombra del Omnipotente es más grande que cualquier sombra de temor. Pregúntate esto. ¿A dónde sueles correr cuando te sientes vulnerable? ¿Qué o quién es tu refugio? Porque si no es Dios, entonces estás confiando en algo que tarde o temprano fallará. Pero si haces de Él tu morada, tu cobertura será eterna. Tómate un tiempo esta semana para meditar en cada versículo del Salmo, uno por día. Hazlo tuyo, escríbelo, repítelo, vívelo, porque cuando tú habitas en el abrigo del Altísimo, no importa lo que pase fuera, tu alma ya está segura y desde ahí puedes enfrentar cualquier cosa. Número 12. El alivio de soltar, cuando Dios es tu única salvación. ¿Te ha pasado que sientes cansancio sin haber corrido ni un solo kilómetro? Que aunque duermas bien, tu alma sigue agotada, como si llevaras dentro una carga que no se ve, pero que pesa más que cualquier equipaje físico. Pues justo ahí, en medio de ese agotamiento silencioso,
La Biblia nos ofrece un alivio profundo con una declaración poderosa. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Salmos 62. No dice a veces ni cuando todo va bien, dice solamente, y esa palabra lo cambia todo. David no estaba hablando desde un lugar de comodidad ni en un momento de éxito. Este salmo nace en tiempos de presión, de persecución, de incertidumbre, y aún así su alma descansaba. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en estrategias, ni en personas, ni en su propia capacidad. Estaba confiando únicamente en Dios. Esa es la clave. No es descanso por evasión, es descanso por confianza. Y sí, eso contrasta con lo que el mundo hoy nos enseña. Todo te dice que tú tienes que tener el control, que la solución está en ti, que si no haces algo de inmediato, todo se derrumba. Pero la verdad es que esa idea de autosuficiencia nos lleva al límite, nos cansa, nos abruma. Por eso este versículo es tan liberador. Nos recuerda que no tenemos que sostenerlo todo, que hay alguien más grande que nosotros, y ese es Dios. Cuando tu alma aprende a descansar en Él, no importa cuántas tormentas haya afuera, dentro de ti hay paz. Y no porque no haya problemas, sino porque sabes que Dios está por encima de todos ellos. ¿Lo ves? No se trata de que desaparezcan los desafíos, se trata de que tú aprendas a soltarlos y digas, Señor, esto te lo entrego a ti, yo no puedo, pero tú sí. Y esa entrega se aprende. No sucede de la noche a la mañana, requiere intención, momentos a solas, oraciones sinceras. A veces, lo más espiritual que puedes hacer en medio de una crisis es sentarte en silencio, cerrar los ojos y repetir, en Dios solamente descansa mi alma. Esa frase se vuelve un ancla cuando todo intenta sacarte de paz, porque te recuerda que la salvación, la salida, la solución, el rescate, no viene de ti, viene de Él. Y esa salvación no es solo espiritual y eterna, también es práctica, cotidiana. A veces llega en forma de paz en medio del caos, otras como una respuesta inesperada, o simplemente como ese consuelo que te levanta cuando ya no podías más. Esa es la belleza de confiar en Dios. Él no te promete que evitarás el valle, pero sí que estará contigo en medio de él. Y ahí, en lo más profundo, tu alma encontrará descanso. ¿Cómo se aplica esto a la vida diaria? Puedes comenzar con algo sencillo pero poderoso, una rutina nocturna de quietud. Antes de dormir, en lugar de repasar mentalmente todo lo que no hiciste o lo que te preocupa, repite este versículo. Dilo con calma. Visualiza a Dios sosteniéndote, protegiéndote. Otra idea es escribir tus preocupaciones en un papel y luego orar entregándoselas a Dios. Eso te ayuda a soltarlas de verdad. También es importante reconocer la diferencia entre relajarte físicamente y descansar espiritualmente. El verdadero descanso profundo viene de saber que Dios cuida de ti. Te animo también a recordar los momentos en que Dios ya te ha salvado. Haz memoria. Esas pequeñas o grandes victorias donde dijiste, esto solo pudo haberlo hecho Él. Porque eso alimenta tu fe para seguir confiando. Y si hoy te sientes sin fuerzas, sin claridad o simplemente agotado, no necesitas una fórmula mágica. Necesitas volver al único lugar seguro, su presencia. Hoy te propongo un desafío real. Aparta un día o al menos unas horas para descansar de verdad, no solo del trabajo, sino del peso del alma. Apaga las distracciones, enfócate en Dios, lee su palabra, escucha alabanzas, ora sin prisa y observa lo que pasa dentro de ti. Porque cuando tu alma se rinde y descansa en Dios, ahí empieza a renovarse todo. Ahí comprendes que Él es tu salvación y que eso es más que suficiente. Número 13. Mi Dios, mi salvación, donde el miedo se desvanece. ¿Alguna vez sentiste cómo el miedo te aprieta el pecho y te paraliza? ¿Cómo ese pensamiento insistente de ¿y si todo sale mal?
se mete en tu mente sin pedir permiso? Todos hemos estado ahí. Por eso Isaías 12 tiene tanto poder. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Es más que un versículo bonito. Es una declaración de guerra contra el temor. Porque cuando Dios es tu salvación, el miedo pierde su dominio. Este pasaje no fue escrito desde una posición cómoda. Isaías está cantando sobre la fidelidad de Dios en medio de luchas, desafíos y promesas que aún no se habían cumplido por completo. Pero aún así, dice, confiaré y no temeré. Esa es una decisión consciente, valiente, que se puede tomar incluso cuando todo parece incierto. Y eso es clave. Confiar no significa que todo está perfecto. Confiar significa que aunque no veas el resultado, sabes en quién has creído, que aunque el miedo susurre en tu oído, tú eliges escuchar la voz de la fe. Porque cuando dices, Dios es mi salvación, estás afirmando que Él es suficiente, que no necesitas entender todo, ni controlar todo, porque tu seguridad no está en lo que ves, sino en quién te sostiene. ¿Y sabes algo? El miedo no se va solo, se combate, se enfrenta, no con gritos, no con fuerza humana, sino con fe. La fe es lo que apaga las mentiras del miedo. Cuando tú te paras firme y dices, no temeré, no estás negando la realidad, estás afirmando una verdad superior. Dios está conmigo y eso basta. Por eso este versículo habla de confianza y valentía al mismo tiempo. Isaías no dice, voy a esperar a no tener miedo para confiar. Él dice, confiaré y no temeré. Primero decide confiar y entonces el temor pierde su fuerza. Es un orden que cambia la manera en que enfrentamos los problemas. Y no solo se trata de algo espiritual, tiene aplicaciones reales, diarias. ¿Hay alguna situación que hoy te esté robando la paz? Tal vez es una decisión que no sabes cómo tomar, un problema en casa, una inseguridad que te paraliza. Identifícalo, nómbralo y luego di, Señor, en este asunto confiaré y no temeré. Tú eres mi salvación. No lo digas una vez, repítelo, escríbelo, cántalo, que tu mente y tu corazón lo escuchen hasta que el miedo tenga que retroceder. También puedes hacer algo práctico. Cada mañana, antes de empezar el día, repite Isaías 12. Que sea como una armadura espiritual. Y si durante el día el temor vuelve a golpear, vuelve a declarar, Dios es mi salvación, no temeré. Incluso puedes poner una canción de alabanza que te recuerde esta verdad. La adoración es una herramienta poderosa para cambiar la atmósfera, tanto por fuera como por dentro. No olvides que el miedo, muchas veces, no viene solo. A veces viene disfrazado de inseguridad, de necesidad de control, de ansiedad por el futuro. Pero cuando lo expones a la luz de la palabra y lo enfrentas con fe, algo empieza a cambiar. El corazón se alienta, el alma se fortalece, la esperanza se levanta. Así que hazte esta pregunta. ¿Qué lugar le estás dando al miedo en tu vida? ¿Está guiando tus decisiones? ¿Está robando tus pasos? Hoy puedes hacer un cambio. Hoy puedes decidir declarar, no temeré porque Dios es mi salvación. Y cuando lo haces, te liberas. Porque ya no caminas por tu fuerza, sino por la seguridad de que aquel que te salvó también te sostiene. Hazlo ahora mismo. Piensa en eso que más temor te da y con toda sinceridad dile a Dios, esto me asusta, pero no quiero que me controle. Hoy decido confiar, hoy decido no temer, porque tú eres mi salvación. Y da ese paso, aunque sea pequeño, aunque tiemble tu voz, porque cuando avanzas en fe, el miedo no tiene más opción que irse.